Éxodo, el capítulo número 31, libro de Éxodo, capítulo número 31, y vamos a leer en el versículo número 1, vamos a leer varios versículos aquí en esta tarde, amén. Éxodo, capítulo número 31, versículo número 1, amén. Bueno, cuando ya ustedes lo tengan, es el momento de dar inicio, amén. Bueno, ya dijeron un amén, lo necesitamos también proyectado para que todos puedan mirarlo en esta tarde y todos podamos leerlo. Qué bueno sería que lo leyéramos todos a una sola voz, amén. Cuando leemos todos a una sola voz, vamos despacio, no vamos a la carrera, porque si no algunos van a dejar atrás a los otros y no se va a escuchar bien la lectura, amén. Entonces vamos a leerlo todos a una misma voz. Éxodo capítulo número 31, versículo número 1 dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificios de piedra para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. He aquí yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, y los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. Bueno, pueden tomar asiento, hermanos, en esta hora. Y los miércoles son miércoles de enseñanza, amén. Los miércoles no espere usted que yo esté muy dinámico ni que salga corriendo como el domingo. Yo creo que el domingo, cuando salí corriendo, algunos querían salir corriendo también detrás mío. Pero bueno, hoy vamos a esa enseñanza, vamos más despacio y vamos aprendiendo algunas cosas importantes. Como todos ustedes saben, la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla a nosotros del tabernáculo. Y en el versículos que nosotros hemos leído, se nos está presentando cuando se necesitaba a las personas para preparar o hacer todas las cosas que se iban a necesitar en el tabernáculo. Y Dios se encargó entonces de decirle a Moisés lo que tenían que hacer. Así que era una gran labor, era un trabajo arduo, era mucho verdaderamente la tarea que ellos tenían por delante. Pero llama mi atención saber que Dios no solamente le dice a Moisés va a construir el tabernáculo, sino que aparte de eso, Dios lo que le dice es lo que él ha hecho con ciertos hombres. ¿Qué fue lo que él hizo con ciertos hombres? Había una tarea por hacer, un trabajo bastante exigente. Entonces Dios lo que hizo fue que puso de su espíritu, obró en la vida de ciertos hombres, capacitándolos para el trabajo que ellos iban a hacer. Qué bueno es saber que Dios, cuando tiene algo para hacer, o cuando Dios nos manda a nosotros a hacer algo, es importante saber que Dios capacita. Hay muchas personas que de pronto piensan que sus habilidades, que sus talentos los tienen por ellos, porque son muy inteligentes, porque tienen mucha sabiduría, porque tienen mucha destreza, porque tienen mucha habilidad. Pero a mí, por ejemplo, en las Escrituras me muestra en estos párrafos que hemos leído que no era por la capacidad humana, no era por el saber humano, sino que era porque Dios
preparó a estos hombres para lo que ellos iban a hacer. Así que lo primero que empieza los textos diciéndonos es: habló Jehová a Moisés diciendo. Y notemos qué fue lo que él le dijo. Lo pueden ir proyectando para que vayan leyendo. ¿Qué fue lo que él dijo? Versículo 2, él dice: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel. Así que tenemos aquí el primer nombre que el Señor le nombra en esta ocasión a Moisés. Le dice: yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. O sea que no solamente nos dice el nombre de él, sino que nos habla un poquito de dónde era, amén, de qué tribu era, de quién era hijo, y nos comienza a hablar de este hombre. ¿Qué nos comienza a hablar? Lo primero que nos comienza a decir es que él le llenó de algo. ¿De qué le llenó? Le llenó de Espíritu de Dios, amén, y le he llenado del Espíritu de Dios. Él mismo, Dios, está hablando y diciendo lo que él ha hecho, y en ese Espíritu de Dios que él lo llenó, entonces habla que venía a obrar en la vida de este hombre Bezaleel, y lo he llenado del Espíritu de Dios, primero que todo en sabiduría, luego dice en inteligencia y en ciencia y en todo arte. ¿En qué lo llenó? Bueno, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. O sea que Dios le dio la sabiduría, Dios le dio la inteligencia y Dios le dio la ciencia en todo arte. Ese hombre pasó a ser un hombre, digámoslo así, extraordinario. Antes de esto acontecer, la Biblia no lo registra esa capacidad en ese hombre. O sea que nos muestra que cuando Dios quiere hacer algo, Dios va a capacitar a hombres, Dios va a capacitar a mujeres. Él les va a dar lo necesario para que ellos puedan hacer la labor que ellos deben de hacer. Entonces, es lo que el Señor le dice a Moisés de lo que él ha hecho con Bezaleel. Y no solamente esto, sino que sigue añadiendo y dice: para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. O sea que Dios le dio mucha capacidad a este hombre. Dios lo dotó de una manera muy especial. A veces nos preguntamos, cuando hablamos del servicio a Dios, cuando le decimos a alguien para que usted enseñe, para que usted predique, para que usted se encargue de hacer tal cosa, lo que uno muchas veces recibe como respuesta es: pastor, yo no sirvo para eso. Pastor, yo no puedo hacer eso. Yo no tengo la capacidad necesaria. Y muchos le dicen a uno: ¿por qué no busca otro? Es más, algunos ya le ponen nombre y le dicen: no, ¿y por qué no le dice a fulano que lo haga? Porque consideran que no tienen la capacidad para ello poder hacerlo. Pero una de las cosas que vamos a dejar hoy bien clara es que Dios, cuando tiene un propósito en algo y cuando tiene un propósito con alguien, lo que Dios hace es que Dios capacita a esa persona. Dios a esa persona le da la habilidad que necesita, le da la destreza que esa persona requiere para lo que va a hacer. ¿Qué hace Dios? Entonces lo que hace es que le da espíritu de sabiduría, le da espíritu de inteligencia en ciencia y lo capacita para lo que Él lo va a usar. O sea que esto nos da a entender que no debemos de negarnos cuando de parte de Dios viene una tarea para nosotros, cuando de parte de Dios nos está Dios mandando a hacer algo. No debemos de decir: Señor, es que yo no soy la persona adecuada, es que yo no soy la persona más capaz, porque no es lo que usted es lo que Dios puede hacer por usted. No es la capacidad que usted tiene, es la capacidad que Dios le va a dar. Cuando uno mira, hay gente
le quiere robar la gloria a Dios. Porque hay gente que le quiere robar la gloria a Dios, porque ellos quieren pensar que todo lo que ellos hacen, que la sabiduría que ellos tienen, que las cosas que ellos logran, que los buenos sermones que ellos predican o enseñan, lo hacen porque son dedicados, que es bueno la dedicación, lo hacen porque estudian, lo hacen porque son preparados, pero lo que no entienden es que detrás de todo eso que ellos han hecho, que se valora, está la gracia de Dios, está el favor de Dios, está Dios obrando. Y muchos entonces piensan y empiezan en el egocentrismo a decir: es que yo tal cosa, es que yo soy el mejor, y empieza a querer mostrarse la persona como tal, demostrando sus cualidades, mostrando lo que él sabe hacer y lo bien que él lo hace. Pero hermano, dentro del pueblo del Señor entendemos que es por la gracia de Dios, que es por la misericordia de Él, y que Él tiene poder para capacitar a cualquiera. Dios lo puede capacitar a usted. Alguno de ustedes puede estar pensando: me gustaría predicar, pero luego llega, y tengo uno en particular, no voy a dar el nombre, que quiere predicar, quiere enseñar, y me lo ha dicho a mí, se lo ha dicho a Samuel, y él lo ha comentado con algunos: yo lo quiero hacer, pero cuando le decimos hágalo, lo primero que le llega es el temor, lo primero que le llega es: ¿y si no lo hago bien? ¿Y si cometo errores? ¿Y hay una cantidad de excusas que no le permiten? Mejor hay que decir: Señor, si tú me estás llamando para esto, si tú quieres, Señor, que yo lo haga, yo sé que tú puedes hacer conmigo como hiciste con Bezaleel, y dame espíritu de sabiduría, y darme espíritu de ciencia, y hacer que yo sea esa persona capaz. Mire, hermano, Dios a veces coge cosas que para muchos no tienen ningún valor, que para muchos, como la vara que tomó Moisés, que llevaba ese día cuando tuvo el encuentro con Dios, y era simplemente una vara, pero pasó a ser la vara de Dios. Era un instrumento sin vida, ¿verdad? Era un instrumento una vara. Quizás Moisés un día pasó por ahí, llevaba, vamos a decir, un machete, por decir algo, y cogió, lo cortó, o simplemente se lo encontró y dijo: bueno, voy a ir con esta vara, o simplemente era su instrumento de trabajo porque estaba pastoreando. Pero la Biblia lo que nos habla es que era una vara, no era algo que pudiera lograr algunas cosas, ¿verdad? Pero cuando esa vara fue puesta en las manos de Dios, esa vara se convirtió en la vara de Dios, y a través de algo que no tenía vida, hubo vida, porque se manifestó ahí cuando él la extendió. ¿Qué fue lo que se convirtió? En una serpiente. Y de ahí en adelante, ¿qué se necesitaba cada que iba a venir una plaga? Usted puede ver que la Biblia dice que Dios le decía: extiende tu vara. Entonces, ¿qué era lo que Moisés tenía que hacer? Él le dijo: cuídate de hacer todas las señales. Y lo que Moisés tenía que hacer era extender la vara. Esa vara no tenía capacidad para nada, esa vara no significaba nada, pero vino a tener significado cuando Dios puso algo especial en ella. Usted de pronto se mira y dice: pero yo no tengo ningún valor, pero yo no sirvo para nada. Pero cuando Dios se fija y dice: pero de ahora en adelante tú vas a ser instrumento en mis manos, usted comienza a ser instrumento en las manos de Dios. Cuando yo llegué al Señor, yo no era un instrumento para honra, yo no era un instrumento para gloria del Señor. Es más, yo me juzgaba a mí mismo y yo decía: bueno, yo creo que porque no fui ninguna perita en dulce en el mundo, yo creo que yo no voy a tener una oportunidad con Dios de un ministerio. Pero un día me di cuenta que Dios me hacía un llamado. Y cuando me di cuenta que Dios me hacía un llamado, acepté el llamado. Y recuerdo haber predicado en muchas ocasiones antes de salir. Pero recuerdo 15 días después de ya estar pastoreando, como Dios hizo un cambio en mí. O sea que yo sé que Dios
capacita. Yo sé que Dios nos hace muchos mejores. Yo sé que Dios nos da mucha más inteligencia y mucha más sabiduría. Y Dios le quiere dar a usted mucho más de lo que usted es ahora. Pero es ahí cuando nosotros muchas veces, imagínense usted a Bezaleel diciendo, no, ¿cómo que yo voy a ir a hacer piezas en oro? ¿Cómo que yo voy a ir a hacer piezas en plata? ¿Cómo que yo? No, Moisés, ni se te ocurra, porque yo no soy la persona para eso. Es más, podemos pensar que Bezaleel, digo pensar porque no está escrito, podemos pensar que Bezaleel le dijo, no, yo conozco a alguien que es bueno en ese arte, yo conozco a alguien que es bueno en ese oficio. Pero Moisés le dijo, no, él puede ser bueno en ese oficio, él puede ser bueno para ese arte, pero usted es la persona sobre la cual Dios ha puesto algo especial. Y usted puede ser la persona sobre la cual Dios puede poner algo especial hoy. Algunos no me creyeron. Usted puede ser la persona sobre la cual Dios puede poner algo especial hoy. Quizás Dios puede poner en usted hoy una capacidad para el ministerio, para que usted sea un pastor, para que usted sea un maestro, para que usted sea un predicador, para que usted sea un evangelista. Y usted está mirando a otros, pero Dios no está mirando a otros. Dios te está mirando a ti. Porque a veces nosotros miramos a otros. Si yo hubiera sido Bezaleel, yo le digo, no, te has equivocado. Mire, yo soy malo con todo eso. Yo no sé cómo se hace. No, Moisés, estás equivocado. Pero sabe, un día Bezaleel comenzó en ese oficio. Y cuando comenzó en ese oficio, vio que él era bueno para ese oficio. Quizás anteriormente lo había intentado. Quizás anteriormente había intentado, había trabajado en ello, pero no era bueno. Pero hermano, cuando Dios toca algo, Dios lo hace especial. Cuando Dios toca a alguien, Dios hace especial a esa persona. A veces nosotros no nos damos el valor. A ustedes les ha pasado, a algunos de ustedes. Ahora hay otros que se dan el valor que no tienen, eso es otro asunto. Pero hermano, muchas veces nosotros no nos damos el valor. Yo no sirvo para eso. Es que eso no es lo mío. Pero no importa que no sea lo suyo. Si Dios dice, esto va a ser lo tuyo y esto es lo que tú vas a hacer, si Él lo dice, Él te va a capacitar. Hay gente tan reacia en las iglesias al servicio a Dios. ¿Y por qué están reacios? Porque piensan que ellos no lo pueden lograr, porque piensan que ellos no son capaces. Hermano, a partir de hoy debemos de cambiar eso. A partir de hoy debemos de pensar, bueno, si Dios pone de su gracia en mí, si Dios hace algo en mí, yo voy a poder lograrlo. Ese hermano que por años viene diciendo, yo quiero predicar, y siempre que se le dice, predique, saca una evasiva. Si hoy dice, bueno, Señor, si tú quieres, yo me voy a parar ahí. Y tú te vas a encargar, Señor. Eso sí, se va a preparar antes, va a estudiar, va a buscar la voluntad del Señor, va a decirle al Señor, dame la sabiduría, dame las palabras, ayúdame, y va a venir y se va a parar y le va a decir, bueno, Señor, ahora sí, muéstrame a ver qué es lo que tú vas a hacer en mi vida. Y yo le voy a decir qué es lo que Dios va a hacer. Dios le va a usar, Dios lo va a respaldar, Dios va a hacer con usted, porque si Él lo pone, no lo pone para avergonzarlo. Si Él lo llama, no lo llama para dejarlo en ridículo. Si Él lo hace es porque tiene un propósito y porque algo va a hacer. Bueno, yo dije que iba a enseñar y me estoy animando, voy a bajarle. Eso notó mi esposa, ya me dijo que eso notó. Pero es que esto emociona. Esto emociona, hermano, saber que cuando Dios se fija en alguien, aunque no tenga conocimiento en las cosas. Mira, hermano, y no lo digo para gloriarme, porque no se trata de eso.
La primera vez que yo prediqué en una iglesia, en una congregación, fue ahí en el Japón. Yo estuve en el Japón. Amén. Estuve en el Japón y cuando estaba ahí en la iglesia, en el Japón, amén, no me imaginen por allá, no, en un barrio en Pereira, en Dos Quebradas, en el Japón. Y cuando yo llegué a la iglesia al Japón, hermano, yo llegué ahí. La congregación donde yo me había trasladado, esta me quedaba cerca, la otra era muy lejos. Y cuando yo llegué ahí, lo primero que entregué fue la carta que me dio el pastor y decía que yo era un predicador. Eso hablaba maravillas de mí. Yo no era nadie. Yo no había predicado 2 o 3 veces en la calle por ahí. Y cuando yo llegué, a los 15 días me pusieron domingo en la tarde en el culto evangelístico. Yo prediqué. Nadie se dio cuenta que era mi primera vez en un púlpito. Nunca se lo conté al pastor. No se lo conté a nadie. Dijeron que yo era predicador, yo me lo creí y yo me paré como predicador y llegué ahí, empecé y prediqué y Dios me respaldó. ¿Por qué? Porque Dios me dio la capacidad para hacerlo, porque Dios me dio la sabiduría. Así que si Dios lo hizo conmigo, que yo era un burrito, como dice la canción, que no sabía ni la U. Así que si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer con usted. Yo también tenía temor, es normal. Yo también tenía mis dudas, mis cosas que pensaba y si no puedo, hermano, pero a veces cuando nosotros nos subimos con ese temor de que no podemos, es cuando más llamamos la gracia de Dios, porque Dios dice, ahora Él busca el depender de mí. Y cuando dependemos de Dios, esto es maravilloso. Cuando dependemos de Dios, a veces Dios nos sorprende, hermano, con la palabra que Dios da, con la sabiduría que Dios da, con la inteligencia, como Dios pone palabras en la boca de uno, como Dios trae pensamiento y como Dios lo usa. Y Dios lo puede usar a usted. Mire, hay una tarea por hacer, hay un gran trabajo por realizar. Y sabe, así como en el tabernáculo había un gran trabajo por hacer, por realizar, así en este tiempo. Y también igualmente Dios se está fijando en hombres y Dios se está fijando en mujeres para hacer el trabajo que hay que hacer. Porque el trabajo es mucho. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, ahí está Bezaleel. Entonces lo llenó de Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte. Mire, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. O sea que él empezó, hermano, se convirtió en un diseñador. Yo miro al hermano Fabio, ¿de dónde salió ese arte de la pintura? ¿Por qué lo tuvo guardado tantos años? Empezó a estar a punto de jubilarse para darnos a entender a nosotros que era un pintor. Porque a veces, hermano, uno se guarda lo que Dios le ha dado. Amén. Pero debemos que dejar de guardarnos lo que Dios nos ha dado y empezar a servirle a Dios con lo que Él nos ha dado. Y es ahí, hermano, cuando nosotros logramos. Y entonces fue ahí cuando este hombre Bezaleel empezó, hermano, con todo eso. Podía trabajar la madera, podía trabajar el oro, podía trabajar en todas estas cosas. Dice, en artificios de piedra para engastarlas, en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. O sea que Dios lo dotó muy bien dotado, ¿verdad? Cuando Dios llama a alguien, hermano, Dios le da una capacidad singular. Dios le da una capacidad especial. No esté ahí, pobrecito yo que soy el inútil de la iglesia. Hay gente que piensa así, no, yo no valgo para nada. Pastor, a mí póngame a barrer. Sí, necesitamos que alguien barra. Pero no solamente lo vamos a poner a barrer, también lo vamos a poner a lavar los baños. No solamente lo vamos a poner a barrer, sino que también lo queremos poner en lo que Dios le va a usar, en lo que Dios le ha dado para que usted haga. Hay gente que dice, pastor, a mí aquí en la puerta y de la puerta no me mueva. ¿Sí?
no, no, pastor, a mí desde aquí abajo yo puedo dar un saludo. Y cuando Dios le ha dado sabiduría para que trace un buen mensaje, sabiduría para que tenga una buena palabra, sabiduría para cantar, hasta para cantar se necesita sabiduría. El hermano Oscar y yo en eso no somos sabios, pero hermano, hasta para eso Dios es el que pone toda esa gracia y toda esa habilidad. Entonces él dice que le había dado todo esto para trabajar en toda clase de labor. Ese hombre se volvió un MacGyver. Los de mi generación entendieron eso, los nuevos no. Él se volvió un MacGyver. ¿Cuántos lo entendieron? Bueno, hay varios viejos como yo. Él se volvió en un MacGyver. Él con cualquier cosa, él salía con algo especial. Él salía con algo bonito. Él salía con algo fantástico. Amén. Pero era porque Dios le había dado esa capacidad. Ahora, Dios no solamente lo hizo con él, porque Dios no solamente lo hace con una persona. Luego la Biblia, versículo 6 dice: y aquí yo he puesto con él a Oliad, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. O sea que él le puso los ayudantes. Mire, ahí está estas otras personas para que te ayuden. Ahí están otros que también yo he capacitado porque se va a hacer ese trabajo. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa, los utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar, el incienso, el altar del holocausto, todos sus utensilios, la fuente, su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas. Hasta en sastre los convirtió. Antes eran un desastre, ahora eran hasta sastres. Hasta vestidos estaban haciendo. Hermano, Dios dota de unas capacidades extraordinarias. Y yo quiero que usted empiece a decirle: Señor, yo quiero que también a mí me des algo. ¿Cuánto quieren que Dios también le dé algo a usted? Cuando usted mira, hermano, Pedro, ¿quién era? Pedro era simplemente un pescador. Quizás, digo quizás porque la Biblia no lo dice, quizás Pedro era tímido, quizás no era muy bueno para hablar, pero después de que ya Dios hizo algo en él, todo eso cambia, todo eso queda atrás. La persona se convierte en otra. Un instrumento que antes no servía, ahora es útil. Y vuelvo a la vara de Moisés. ¿Qué era una vara? No era nada. Era una vara. ¿Cuántas varas más habían en ese tiempo? ¿Cuántas varas más llevaban los pastores en ese tiempo? Pero hermano, esa vara fue la vara en la que Dios se fijó. Y la puso en las manos del hombre que él se fijó. Hay mensajes que Dios le va a dar a usted que no me va a dar a mí. Hay enseñanzas que Dios le va a dar a usted que no me va a dar a mí. A veces yo escucho y digo: ¿y yo por qué no supe esto antes? A veces yo escucho y digo: pero si eso estaba ahí, ¿yo por qué no lo vi? Porque hay cosas que Dios tiene para usted, porque Dios también le quiere usar. Hay que dejar las excusas, hay que dejar el yo no puedo, hay que dejar el yo no tengo la capacidad. Lo que tenemos que decirle: Señor, yo no tengo la capacidad, pero tú la tienes y tú me la puedes dar. Yo no tengo la habilidad, pero tú me puedes dar la habilidad. Yo no tengo la destreza, pero tú me la puedes dar. Pon, Señor, de tu espíritu en mí, y pon en mí espíritu de sabiduría. Pon en mi espíritu de inteligencia. Pon en mi espíritu para hacer cosas extraordinarias. Se está necesitando. Y Dios, hermano, quiere hacerlo. Mire, yo vi crecer a Samuel. Voy a meterme con Samuel, que es buena persona. Yo vi crecer a Samuel
Pero yo nunca me imaginé viéndolo predicar tan alborotadito como predica. ¿Ah? No sé de dónde sacó eso. Cuando menos pensó, tenía como 7, 8 años, una convención en Valencia. Va él y predica en un culto de niños. 6 niños reciben el Espíritu Santo y es un niño el que está predicando. Yo nunca he predicado en un culto donde 6 niños reciban el Espíritu Santo, pero Dios lo hizo con él. ¿Ah? Hay un pastor, el pastor Onan se ríe cuando hablamos de eso. Dice, ni él lo había recibido, dice, y lo recibió también en la convención, dice el pastor Onan. O sea, Samuel ya había recibido el Espíritu Santo, y Samuel no había recibido el Espíritu Santo, está predicando de recibir el Espíritu Santo, y 6 niños reciben el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando Dios nos usa, cuando Dios nos da de su gracia, cuando Dios pone un toque especial en nosotros, hermano, cosas sobrenaturales pueden suceder, cosas grandes pueden acontecer. Samuel no era un predicador, Samuel no era un maestro, Samuel no era un evangelista, Samuel no era un pastor, Samuel era un niño. ¿Ah? Que todavía había que estar pendiente de que se atara bien los cordones del zapato. Ahí estaba la mamá atándole los cordones del zapato, pero ya Dios lo estaba usando. Y es ahí cuando uno entiende que Dios se capacita y que Dios sí lo puede hacer y que Dios lo puede hacer con usted. Yo no estuve presente, pero un día los jóvenes tuvieron un devocional y pusieron a Dania a que predicara. ¿Se acuerda? Lo pusieron a que predicara. Yo no lo escuché, pero ¿sabe? Llegaron a mí noticias. Dani lo hizo muy bien. Pero Dani, si apenas tenía como 1 mes o 2 de bautizado, ¿cómo que en ese devocional lo está haciendo bien? ¿De dónde salió esa capacidad? ¿De dónde salió esa habilidad? Dios se la dio. Ahora, ¿qué necesita Dani? Aprovechar lo que Dios le ha dado, ponerse en las manos de Dios, consagrarse para Dios y decirle, Señor, tú me has dado algo y con eso yo voy a hacer lo que yo debo de hacer. Amén. Con 1 mes o 2 meses, y que es que ya estaba predicando bueno. ¿Ah? Y llegó uno de ellos, fue Samuel. Llegó Samuel sorprendido. Claro, más me sorprendí yo. Porque digo, ¿cómo es esto? Si apenas lo bauticé. ¿Cómo es esto? Si este muchacho no tiene un conocimiento de la palabra de Dios, no tiene profundidad en las escrituras, porque es un bebé espiritual. Pero no importa cuánto conocimiento usted tenga, no importa cuántos años usted lleve, eso no importa. No importa que usted no tenga un diploma de teología, no importa que usted no haya ido a un instituto. Si Dios le da sabiduría, en la sabiduría de Dios usted fluye. Amén. Si Dios le da capacidad, en la capacidad de Dios usted fluye. Amén. Y yo me he sentido muchas veces fluyendo en la sabiduría de Dios, fluyendo en la capacidad de Dios. Mi esposa me conoce bastante, y ella sabe cuando todo es porque todo lo tengo aquí, vea, trazadito, bien lindo, bien hermoso, y ella sabe cuando es Dios, y me dice, ese mensaje no lo tenías preparado, pero Dios me usó. Pero Dios me respaldó. Ella me conoce, ella sabe cuándo es Dios, sabe cuándo soy yo. Pero sabe una cosa, me gusta más cuando es Dios que cuando soy yo. Me gusta más cuando es lo humano, cuando es lo divino y no es lo humano. Porque cuando es lo divino, hermano, es algo extraordinario, es algo sobrenatural. Hay una unción, hay un poder de Dios, hay una gracia de Dios, hay una sabiduría de Dios, hay una palabra de Dios. No, otro día no voy a decir qué voy a enseñar. Me tocó detenerme aquí. Hay una sabiduría de Dios.
Yo quiero fluir en esa sabiduría de Dios. Yo quiero fluir en ese mover del Espíritu de Dios en mí, en lo que yo hago. Bezaleel no estaba allá hoy, ahora yo soy el mejor diseñador. Él sabía que Dios era el que le estaba permitiendo ser el mejor diseñador. Es que yo soy el que mejor trabajo con el oro, con la plata. Porque si Dios lo empieza a usar, cuidado que haga en la trampa de decir es que yo y yo y yo y yo. Diga es que Dios y es que Dios y es que Dios. Pero Dios, ese día, cuando le dice a Moisés, yo he puesto. O sea que en ese momento ya Dios ya había puesto. Y sabe una cosa, usted puede estar sentado ahí, sentado por aquí, y ya Dios ha puesto algo en usted. Que cuando se va a dar cuenta que ese algo está. Hasta que Él no tomó la herramienta, tomó el material que tenía y empezó a trabajar con esa herramienta y con ese material. Él no se dio cuenta de lo que Dios le había dado. Y hay gente sentada en la silla pensando que no es capaz, cuando realmente ya Dios ya ha puesto. ¿Qué habrá puesto en usted? ¿Será usted el mejor maestro que va a haber en la historia de la iglesia en Alicante? ¿Será usted el mejor predicador que va a tener esta iglesia? ¿Será usted el ganador de alma más grande que ha habido en los tiempos? No sabemos. Pero si Dios pone algo, hermano, y yo creo que Dios ya ha puesto, y no solamente creo que Dios ha puesto, yo creo que Dios va a poner. Dani no se imaginó ese día que Dios lo iba a respaldar. Yo miro al hermano Oscar, el de allí, no el de aquí ni el de aquí. Yo miro al hermano Oscar y yo he andado con el hermano Oscar y hemos hecho vigilias móviles cuando salimos a recorrer orando por la ciudad en coche en la noche. Y hemos hecho vigilias, hermanos, y yo veo la capacidad que Dios le ha dado, y yo veo el intercesor que hay ahí, porque Dios le ha dado esa capacidad para ser un intercesor. Yo veo algunas intercesoras aquí, yo veo algunas mujeres de guerra aquí, y no que le hagan guerra al esposo, porque no se trata de eso. O sea, algunas mujeres de guerra aquí en el mundo espiritual. ¿Y cuándo se convirtió en una guerrera? Cuando Dios le dijo, tú vas a ser una guerrera, yo te voy a dar la sabiduría, yo te voy a dar el respaldo, yo voy a estar contigo y te voy a enseñar a hacerlo. Y yo sé que aquí hay gente con mucha capacidad de Dios, pero también quiero orar para que Dios le dé a otros. ¿En qué quiere ser útil usted? ¿Qué oficio quiere desempeñar en esta gran tarea que tenemos por hacer? En este gran trabajo que nosotros tenemos. Mire, Albani tiene 13 años, ¿no? Tiene 13 años. Yo un día estaba en la parte de arriba y ese día había estado ocupado haciendo trabajos ahí arriba. Y no estaba muy bien vestido, no vamos a decir guapo porque guapo estoy siempre. No estaba muy bien vestido y yo me senté en esas escalitas a escuchar el culto. Ahí estaba yo sentado atrás, no lo estaba vigilando ese día. Cuando de pronto quedó un especial Albani. Cuando empezó a cantar Albani, yo escuchaba como una radio que sonaba, una cantante por allá en una radio. Como si fuera un CD, como si fuera algo así. Y yo escuchaba, qué voz más fina, qué voz más dulce, qué voz más bonita. Y yo estaba ahí escuchando. ¿Y cuántos años tiene Albani? 13 años, no ha ido a una escuela de música. No le han enseñado a entonar tan bonito. No le han enseñado a cantar como ella canta. Pero hermano, Dios puso algo en ella. Mire, yo veo a este niño de 6 años, ¿no? Habla como uno de 50.
Y hasta le habla a uno con autoridad. No me olvidaré ese día que me habló con autoridad y me regañó como si yo fuera el hijo de él y él el pastor. Pero yo lo veo, se sube la batería y a veces le da por donde es. ¿Ah? Y solo tiene 6 años. Me acuerdo cuando Samuel y David empezaron a tocar y alguien en broma dijo, sí, por ahí en 100 años estarán tocando. No se necesitaron 100 años, ya están tocando, tocan la batería, tocan el piano. Y si se ponen más en las manos de Dios, mejor todavía lo van a tocar cada día. Si ellos aprovechan lo que Dios les ha dado y pulen lo que Dios les ha dado, van a ser mejores. Pero no necesitamos esperar 100 años. Recuerdo cuando no tenemos quien tocara el piano y mi esposa es que nos llegue un músico, que nos llegue un pianista. Y ella misma lo dice, hasta que Dios un día sintió que Dios le dijo, eres tú. Y empezó a tocar, luego después dijo, no, yo no toco bien y lo dejó. Pero empezó a tocar y cuando menos pensó, tocó una canción, le salió la otra. Y a ella no le gustó porque tocaba que es que punchis punchis. Los músicos me entienden. Tocaba el punchis punchis, pero Dios la usa con el punchis punchis. Mira, hay gente que le gusta el punchis punchis. ¿Saben qué es eso? Está ahí en el piano, todo es punchis, 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 punchis. Y Dios comenzó a usarla, hermano, en eso. Y no llegó a más. ¿Sabe por qué? Porque dijo, no, ya dejemos que lo haga David, que David no está en el punchis, punchis. Pero Dios le capacitó para el momento, para lo que se necesitaba. ¿Cuántos cultos bendecidos tuvimos aquí? ¿Cuánto derramamiento del Espíritu Santo hubo en medio de esas alabanzas? ¿Cuánto mover de Dios? ¿Cuánta presencia de Dios? Porque Dios le dio esa agilidad. Es más, la quiero tocando el punchis punchis otra vez. ¿Cuánto quieren escuchar el punchis punchis de la hermana Sandra? Bueno, un miércoles, eso se va a llamar miércoles de punchis punchis. Y nos vamos a gozar, hermano. Mire, hermano, es que Dios pone, hermano, en nosotros cosas tan especiales para su servicio, para que nosotros hagamos la obra del Señor. Hermana Sara también punchis punchis con la batería. En el piano también, dice ella. Pero mire, hermano, créalo, que si Dios lo capacita, usted es una persona capaz. Usted puede. No se deje acobardar. No se deje meter cosas a la cabeza. No se meta usted mismo cosas a la cabeza. No lo voy a hacer bien. Párese y dígale, Señor, que lo haga bien, porque si no, Señor, hay un compromiso con el pueblo. Y es más, métase usted y diga, Señor, no me vaya a dejar en vergüenza. Miren, ¿sabe? Usted quiere ser usado por Dios aquí en el altar. Suba con humildad. Mantenga la humildad. Y bájese siendo humilde. Y Dios siempre lo va a enaltecer. Súbase humilde, pero vuélvase orgulloso y Dios no lo va a volver a usar como Él lo quiere usar. En eso consiste. A veces cuando Dios me usa de mejor que de otras formas, yo a veces me siento como avergonzado y estoy como agachadito. Uy, Señor. Es más, yo sé que es Dios, pero hermano, mire, cuánta capacidad Dios le puede dar a usted. Cuánta ya Dios le ha dado. Si Dios ya le dio, ¿qué está haciendo usted con lo que Dios le dio? Algunos, nada. Otros, ahí voy al 10%. Ahí voy al 20%. Ahí voy al 30%. Otros, no, yo entierro el talento. Porque ¿qué van a decir de mí? No, ¿qué va a decir Dios de usted? Si usted entierra el talento. ¿Cuántos quieren habilidades extraordinarias dadas por Dios? ¿Por qué no nos ponemos en pie y le decimos, Señor, como tú lo hiciste con Bezaleel, así, Señor, tú lo puedes hacer conmigo? Y Dios lo va a hacer con usted.
Dios lo va a hacer. Uy, Dios lo va a hacer. Dani, ya Dios mostró que Dios puso algo. Porque si Dios no hubiera puesto algo en este joven con un mes o dos, no hubiera hecho nada. Sí, si hubiera hecho algo, hubiera hecho el ridículo. Pero Dios no le permitió hacer el ridículo. Así que necesitamos es que Dios ponga de su espíritu en nosotros y nos dé lo que Él nos va a dar para cumplir la tarea. ¿Por qué no empieza a orar? ¿Por qué no empieza a decirle, Señor, ahora yo creo que tú sí me puedes usar? Señor, ahora yo creo que yo puedo ser una persona extraordinaria. Señor, ahora yo creo que yo puedo ser un vaso útil, una herramienta útil, Señor, en tus manos. Mira, a veces en la iglesia no hay músicos. Y sabe Dios, de los que hay por ahí, levanta músicos. A veces no hay predicadores, de los que hay por ahí, Dios levanta predicadores. No hay pastores para ir a otras ciudades, para ir a otros pueblos. De los que hay por ahí, Dios levanta. No hay músicos que se suban al altar. Dios levanta músicos que se suban al altar y que canten. Entonces, lo único que necesitamos es decirle, Señor, tú puedes hacer de mí un gran instrumento. ¿Por qué no empieza a orar? Nos despedimos de la grabación.